nosotras para poder bendecir este tiempo y qué alegre. Y ya llegó el momento de poder presentarles a nuestra increíble invitada especial de hoy. La verdad es que me anima tanto poder verte y después de tantos años, nos conocimos hace muchísimos años, Miriam, y yo te recuerdo como una hermana amorosa, cariñosa, sonriente, que definitivamente Dios te dio una doble porción del espíritu de gozo y cada vez que uno está cerca de ti, se contagia, ¿verdad? Y esa es la forma que yo me recuerdo de ti y en estos últimos meses que nos hemos conectado por medio de el texto de líderes, me anima tanto poder ver que tú sigues siendo esa misma persona, ¿verdad? Amorosa, cariñosa, carismática y llena de muchísima, muchísima alegría y mucho gozo que viene de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo sé que hoy ella nos tiene preparadas un gran banquete espiritual. Vamos a tomar unos segunditos para poder venir y preparar su presentación, pero bienvenida Miriam, es un gozo, es una alegría poder tenerte aquí. Gracias por tomarte el tiempo y ojalá que sea la primera de muchas veces que estás compartiéndonos aquí en Mujeres de Fe. Muchas muchas gracias, querida Wendy. Gracias. Y sí, puedo compartir a ver. Ok, entonces ahora te voy a mandar el host. Ajá. Y hacemos la dinámica que probamos hace un ratito. Gracias. Bueno, voy a compartir aquí en la pantalla. Muchas gracias a todas, queridas hermanas, por tomarse este tiempo. Mil gracias, querida Wendy. Voy a compartir aquí en la pantalla una presentación. Espero que aquí la vean. A ver, permítanme. Ya. Ahí está, ¿sí está, Wendy? Sí. Ahí está. Y entonces, si quieres, devuélveme los derechos, así yo puedo manejar los micrófonos y puedo cuidar que no hayan interrupciones durante tu clase. Ok, a ver, permíteme. Es que al salirme me dice detener transmisión de pantalla. Yo no sé por qué razón no me... Oye, una pregunta, y si tú dejas porque no te tienes que salir, solo déjala así puesta, ¿verdad? ¿Sí? Como la vas a dejar, y ahora solo vete a participantes. Ah, ya. No toques tu screen, no toques nada de share screen, solo ve a participantes y probemos a ver si, o sea, supongamos ahorita estás, exacto. Entonces deja Mujeres de Fe, es ¿cómo se llama? Yeah. La puedes probar. Entonces, como estoy en una iPad, fíjate que estoy buscando aquí arriba, para entrar a participantes tendría que salirme de la presentación, pero lo que podemos hacer, ¿cómo ves, Wendy? Solo pedirles a todas que no abran sus micrófonos mientras doy la clase. No sé si te parece bien para comenzar. Me parece bien. Entonces, ¿sí? Chicas, escucharon, nosotros, no sé, yo creo que Zoom hizo un cambio con cómo se tienen que hacer las cosas porque yo creo que tuvimos la misma situación la semana pasada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dejarle el host a la persona que va a predicar. Entonces, eso quiere decir que yo no puedo manejar los micrófonos, entonces tenemos que estar muy pendientes de nuestros micrófonos para no interrumpir la clase. Y lo que hacíamos en el pasado, antes de que hubiera esta situación, Samsung S5 dice, Wendy, puedes poner a Miriam de co-host, así ella puede compartir su pantalla. Miriam, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que yo tenga ¿cómo se llama? El host, ajá. Que tenga, y que te ponga que tú puedes compartir. Ya. No, si quieres, ya aquí se ve ahorita la imagen, ¿verdad, Wendy? Si quieres, yo digo por el tiempo, ya arrancamos de una vez y nada más que cierren sus micrófonos y terminando la clase te regreso, ¿te parece? Sí, me por parece. Más práctico. ¿Sí? Okay. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Vamos a estar, es súper importante que cuando entren,
si ustedes conocen a la persona, supongamos ahorita está Mirna Méndez, tiene su micrófono prendido. Entonces, solo que lo apague y que estemos bien pendientes que la persona que va entrando, poder por medio de texto, si la conoces, decirle, mira, por favor, apaga tu micrófono y así podemos respetar a la persona que nos está dando la clase. Amén. Y tienes el micrófono, mi querida Miriam, bienvenida nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer a Dios por este maravilloso espacio de Mujeres de Fe. Es muy especial poder conectarnos discípulas de Jesús de diferentes países de habla hispana y tener esta unidad para seguir creciendo juntas. De verdad, gracias querida Wendy y Elis por todo tu amor y todo tu servicio que das y por la invitación. En verdad lo aprecio mucho. Y bueno, la Biblia nos cuenta historias de mujeres de fe que causaron un impacto espiritual y marcaron la diferencia en su época. Y encontramos buenos y también malos ejemplos que al día de hoy, después de mucho tiempo, siguen impactando nuestras vidas. Y sin duda de todas ellas podemos aprender mucho. Sara, Débora, Raquel, Abigail, Ana, María, Noemí, muchas nos sentimos inspiradas por estas mujeres. Y no sé si tú alguna vez has orado, Dios, ayúdame a ser valiente como la reina Esther, o ayúdame a ser tan sabia como Abigail, o tener un corazón de sierva como María, o como Lidia. ¿Sabes? Yo sí he orado eso, pero también les confieso que, bueno, yo nunca he orado, quiero ser como Jezabel. Al contrario, he dicho, Dios, líbrame de ser como Jezabel. Y una de las mujeres por las que yo nunca oraba, quiero ser como ella, es Rahab. Nunca oraba, quiero ser como Rahab. Si pueden cerrar sus micrófonos, las que los tienen abiertos, por favor. Pero bueno, estudiando acerca de Rahab, quiero decirles que es una mujer que ha impactado mi corazón. Y hoy vamos a hablar, la clase se trata de Rahab, Rahab la prostituta, como se le menciona en la Biblia. ¿Quién era Rahab? No, ya me echó. ¿Puedes cerrar tus micrófonos, por favor? Gracias. ¿Quién era Rahab? Encontramos su historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Ella no era judía. Rahab era cananea, que fue un pueblo enemigo de los judíos. Y ahora bien, para que podamos tener presente todo el contexto y entender de dónde venía Rahab, te comparto de ella. Ella era de Jericó, la ciudad de los cananeos. Fue una gran ciudad amurallada, situada a orillas del río Jordán, ubicada en un hermoso valle verde, y en una época fue conocida como la ciudad de las palmeras. Jericó era una ciudad fortificada por enormes muros impenetrables de piedra. Se han encontrado hallazgos arqueológicos de esta ciudad que demuestran que se edificó hace más de 10,000 años. Jericó fue vecina de la famosa ciudad de Sodoma y no solo tuvo cercanía en cuanto a su condición geográfica, sino que también en su condición moral. ¿Cómo era la condición moral de la antigua Jericó? Jericó fue una ciudad llena de perversión, con una cultura depravada. En su tierra abundaban la violencia y los actos degenerados como el incesto y el bestialismo. Los excesos del país se debían en gran parte a su religión, ya que en los templos fomentaban la prostitución ritual y la adoración a muchos dioses, entre ellos a Baal y a Molec, que exigían la quema de niños vivos. Eso era algo horrible. Dios conocía muy bien la perversión que se vivía en Jericó. Tanto es así que en Levíticos 18, versículo 24 y 25 dice: no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Imagínate cómo se sentía Dios de todas esas terribles prácticas que estos pueblos tenían, que Dios decía, voy a hacer que la tierra los vomite, voy a acabar con ellos.
Y lo vimos como acabó con Sodoma y Gomorra y ahora con Jericó, ¿no? Y si vemos en la historia, Rahab nació ahí, nació en Jericó, en medio de una cultura descompuesta. Incluso su profesión de prostituta no era algo mal visto en una ciudad tan decadente como en la que ella vivía. La Biblia no nos cuenta acerca de la infancia de Rahab, pero quiero que imagines, hermana, qué difícil para una niña crecer en un ambiente donde hay tanta maldad, tanta depravación moral. Imagínate todo lo que ella pudo haber visto, escuchado o pasado desde su niñez en una sociedad tan descompuesta como en la que creció. ¿Tú crees que Rahab tenía esperanza de tener una vida diferente en ese ambiente? ¿Sería posible para Rahab tener un futuro diferente a lo que hasta ese momento ella había vivido? Quizás casarse, tener hijos, construir una familia con valores, muy diferente a lo que ella tuvo de niña. ¿Sabes? Rahab no recibió ninguna instrucción de quién era el Dios verdadero, mucho menos de sus enseñanzas. Y muy probablemente desde niña Rahab llegó a escuchar acerca del Dios de los judíos y de cómo los había liberado tan asombrosamente de la esclavitud que por 400 años tuvieron con el pueblo de Egipto. Algunas de nosotras, hermanas, quizás venimos de familias disfuncionales. Otras han pasado por situaciones dolorosas desde su infancia que han marcado tu vida. Yo he conocido mujeres que viven resentidas, desconfiadas y a la defensiva por algo que sufrieron en su pasado. Y al recordarlo, les sigue doliendo hoy de la misma manera. Y tal vez van a terapia o la gente a su alrededor le dice, ya supéralo, y ellas dicen, no puedo. Y es una realidad que lo que vivimos desde niñas tiene un impacto en nuestras vidas. Pero Rahab, algo que podemos aprender de ella es que a pesar de haber crecido en una sociedad pervertida, e incluso ella dedicándose a la prostitución y habiendo vivido tantas cosas malas que ni siquiera nos podríamos imaginar, su pasado no determinó su futuro. ¿Sabes por qué? Porque ella decidió ser una mujer de fe. Y la historia de Rahab comienza en Josué, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer, dice, desde Sitín, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo, vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. En esta parte de la historia, Moisés, a quien Dios había usado para sacar a su pueblo de Egipto, ya había muerto. Y ahora el líder a cargo era Josué. En este momento el pueblo de Israel ya habían pasado 40 años en el desierto y ahora Dios los estaba llevando a conquistar la ciudad de Jericó, la ciudad donde vivía Rahab. Así que Josué envía a 2 espías a la ciudad y justo llegan a pasar la noche a la casa de una prostituta, que es Rahab. ¿Sabes? Yo pienso en las esposas de estos 2 hombres, o si no eran casados, pienso en sus mamás, yo que soy esposa y que tengo un hijo varón, y yo por seguro les hubiera reclamado, les hubiera hecho un problemón y les hubiera dicho, ¿por qué de toda la ciudad de Jericó tuvieron que ir a pasar la noche a casa de una prostituta? ¿Acaso no había otro lugar? Un mesón, un parque, aunque sea abajo de un arbolito. ¿Por qué tenían que ir a quedarse ahí? ¿Sabes? Recordemos que los judíos tenían un trasfondo moral totalmente opuesto a los cananeos. Ellos tenían la ley de Dios, tenían valores morales muy altos. Ni siquiera se atrevían a mencionar con su boca la palabra prostituta. Pues lo lógico era que mucho menos se fueran a quedar a casa de alguien con esa profesión. Pero algo que es muy interesante es que
estos espías judíos se quedaron ahí y yo veo aquí 3 razones. Una, por la naturaleza de este lugar, nadie les pediría razón de quiénes son y a qué vienen. 2, era un lugar estratégico, ya que seguro llegaban hombres de todas partes y podían obtener algo de información. Y número 3, que creo que para mí es la más importante, es que Dios, que conoce los corazones, no se equivoca. Y si los guió justo ahí a la casa de Rahab, es porque tenía un propósito y un plan perfecto, que vamos a ver en esta historia. Continuamos leyendo en Josué 2, versículo de 2 al 3, dice, pero alguien dio aviso al rey de Jericó diciéndole, unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab, saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Bueno, como en toda historia, nunca faltan los chismosos, ¿verdad? Van y unos israelitas a darle el chisme al rey. No, ya entraron unos israelitas y están en casa de Rahab, ¿no? ¿Sabes? El pueblo de Jericó estaba en alerta porque sabía que los israelitas planeaban atacarlo. Por eso inmediatamente y con urgencia, el rey se dirige a Rahab. Si puedes cerrar tu esto micrófono, se le pone por una favor. rama de ese Sí. romero. Si puedes cerrar su micrófono, por favor. Ok. Por eso inmediatamente el rey se dirige a Rahab y le ordena, entréganos a esos espías, sabemos que están en tu casa. Y en el versículo del 4 al 6 dice, pero ella los escondió y dijo, es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. En realidad, ella los había hecho subir a la azotea y estaban ahí escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Rahab no conocía a estos hombres y no tendría ninguna razón de por qué ayudarlos. Yo pienso en varias cosas. Estos israelitas. A ver, si pueden, por favor, cuidar que tengan sus micrófonos cerrados. ¡Wow! Por favor, se escucha ahí la voz de un hombre. Si pueden cuidar que tengan cerrados sus micrófonos. Gracias. ¿Qué pasó aquí? Rahab no conocía a estos hombres, no tendría ninguna razón de por qué ayudarlos. Pienso en varias cosas. Si estos israelitas eran enemigos de su pueblo y planeaban atacar su ciudad, era de esperarse que Rahab los entregara. Ella pudo haber sacado provecho de esta situación. El rey de Jericó se estaba dirigiendo a ella y pudo haber quedado bien con el rey, incluso hasta recibir una recompensa por entregarlos. Pero Rahab hizo todo lo contrario. Rahab puso su vida en riesgo, ya que si el rey se daba cuenta que estaba ayudando a estos judíos, sería tachada como traidora y la matarían. La mentira de Rahab es algo que ha causado mucha polémica para algunos estudiosos de la Biblia, pero hay que considerar que Rahab no tenía conocimiento de las enseñanzas de Dios, al contrario, recordamos que ella había crecido en una sociedad donde la mentira era algo normal. Y sabes, cuando alguien crece en un tipo de ambiente, llega a ser normal y aceptable ciertas conductas. Mentiras, gritos, insultos, malas palabras, resentimientos. Y la mayoría de las veces todo esto puede parecer normal porque no se conoce algo diferente. Y como humanos llegamos a adaptarnos y a adoptar ciertos patrones dependiendo de cómo vivimos y patrones que repetimos. Nos llama la atención que en la historia de Rahab, que se dedicaba a ganar dinero prostituyéndose, no sacara provecho de la situación al tener a estos 2 espías judíos en su casa y así haberse beneficiado. ¿Por qué? Dice más adelante, fíjate, en versículos 7 y 9. Los hombres del rey los persiguieron en dirección del río Jordán hasta los vados.
Tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Esta es la razón por la que Rahab no entregó a los espías. Ella tuvo fe en el único Dios verdadero. Y esto es algo muy sorprendente, hermana, porque si consideramos que Rahab no recibió ninguna enseñanza de Dios por parte de sus padres o de algún familiar o algún amigo, ¿por qué? Porque todos eran cananeos y los cananeos no tenían fe en Dios ni conocían las enseñanzas de Dios. ¿Cómo le iban a instruir? Es muy probable que la única persona en todo Jericó que creyera en el Dios, que decían el Dios de los israelitas, era Rahab. Porque si hubiera habido otro creyente, seguramente Dios los hubiera guiado los espías también, pero no fue así. Dios los dio con Rahab. Y aquí, no sé si se dan cuenta, pero mira Rahab lo que dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué seguridad! Ella no dudó, ella estaba convencida. Dios les ha dado esta tierra. Y dice, y Dios ha hecho que les tengamos miedo. Estamos muertos de miedo. ¿Te fijas que Rahab se refirió a Dios? Porque dice, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. ¿Él a quién se refiere? A Dios. No es, tenemos miedo a los israelitas porque son grandes guerreros, tienen un súper ejército y son hombres poderosos, impresionantes, no, porque en realidad no era así. Rahab veía en toda esta situación a Dios y no a los israelitas, sino veía al Dios que estaba con los israelitas. Yo quiero preguntarte hoy, ¿a quién ves tú en las situaciones difíciles? ¿En quién o en qué tienes puesta tu mirada? No, es que mira las circunstancias que estamos viviendo, la situación está muy difícil, es que esta persona hizo, me dijo, no es justo. ¿En quién pones tu mirada? ¿A quién ves? Rahab fue una mujer que en medio de todo y todos vio a quien estaba realmente en control, y ese era Dios. Y ahí más adelante en el versículo 10, fíjate lo que dice Rahab. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos ha dado al saberlo que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes. ¡Wow! Si te fijas aquí, Rahab dice, sabemos. Está hablando en plural. O sea que toda la ciudad de Jericó sabía lo que Dios había hecho. Cómo había liberado a su pueblo de Egipto y cómo habían vencido a dos reyes poderosos. E incluso dice que todos en la ciudad estaban con mucho miedo. ¿Sabes? Una cosa muy diferente es saber de Dios y otra es creer en Dios. Toda la ciudad de Jericó sabía de Dios y de las cosas poderosas que había hecho, pero de toda la ciudad, solo una mujer, Rahab, fue la que creyó en Dios. Nosotras, hermanas, sabemos de Dios, conocemos su palabra, hablamos de Dios, compartimos y publicamos de Dios en nuestras redes sociales, y yo no dudo que tengas un amor sincero por Dios. Pero la pregunta que hoy te hago es, ¿le crees a Dios? ¿Crees que realmente Dios dispone todas las cosas que pasan con un propósito perfecto? ¿O eres alguien que duda? No, pues yo creo que esto sí se le salió de las manos a Dios. Y entonces te empiezas a llenar de angustia y de preocupación porque piensas, ¿qué voy a hacer yo para solucionarlo? ¿No?
quiero decirte que me conmueve y me desafía la fe de Rahab. Con su muy poco conocimiento de Dios, sabiendo de él solo por las historias que había escuchado, ella tuvo fe y le creyó a Dios. Quiero preguntarte, hermana, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas muestras te ha dado Dios de su favor? ¿Cuántos milagros has visto que Dios ha hecho? Entonces, ¿por qué dudas de Dios? Cuando tienes miedo, cuando sientes angustia, ansiedad en tu corazón y te preguntas, ay, ¿qué voy a hacer ante esta situación difícil? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi salud? ¿Sabes? A veces nos preocupamos y nos angustiamos como si Dios no tuviera el control en nuestras vidas. Y quiero decirte, hermana, nosotras somos sus hijas amadas. Dios se interesa por ti, por tus necesidades. Te voy a dar un ejemplo para las que son mamás. ¿Cómo sería que tu hijo o tu hija está, ay mamá, estoy bien angustiado, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Y dónde vamos a vivir, mamá? Y si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? Y que tú le digas, hijo, yo soy tu mamá, yo te voy, mira, no te preocupes, yo te voy a proveer, yo te voy a cuidar. Y que tu hijo, no, pero necesito que me hagas un documento y me firmes, que me garantices que cuando me enferme tú me vas a cuidar. O sea, que él no te creyera, que viviera angustiado. Yo creo que a mí me dolería mucho que mis hijos no sintieran que yo los amo, que mis hijos no creyeran que yo los cuido, que los amo. Y sabes, Dios, que es nuestro Padre amado, le duele que no confiemos en Él. ¿Cuáles son las murallas que tienes hoy en tu vida? Tú crees en el Dios amoroso y todopoderoso, que tiene el poder para derribar cualquier muralla que se presente en tu vida. En el versículo 11, Rahab dijo, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Es admirable la extraordinaria fe que tuvo Rahab. Y lo más maravilloso de su fe es que Rahab era la mujer que menos uno pensaría que creería en Dios. Sabes, hermana, a veces tenemos muchos prejuicios hacia las personas. Y esto pasa más entre la gente religiosa. Es fácil etiquetarnos o etiquetar a alguien de manera despectiva. Ay, la prostituta, la amargada, la chismosa, la enojona, la impaciente. Nos hacemos ideas unas de otras que nos impiden ver más profundamente aquello que solo Dios puede ver, y es el corazón. ¿Te acuerdas cuando Moisés mandó a los 12 espías a explorar la tierra prometida? En la historia de Números 13 y 14 es una de mis historias favoritas. Los 12 judíos que fueron espías habían crecido desde niños siendo instruidos de quién era Dios. Habían visto milagros sorprendentes. Ellos vieron cuando Dios los sacó de Egipto, las plagas, vieron abrirse el mar en dos. Ellos comieron el maná que Dios les dio del cielo, lo saborearon. Vieron tantos milagros, tantas cosas impresionantes. Pero de esos 12 hombres que vieron, que sintieron el poder de Dios y los milagros de Dios, ¿sabes qué? Solo 2 creyeron en Él. Solo 2, Josué y Caleb, ¿te acuerdas? Los otros 10 no creyeron. Yo les llamaría negativos y temerosos, ¿verdad? Como religiosos negativos y temerosos. Creían, decían, sí, conozco a Dios, pero no le creyeron. No tuvieron fe. Su mirada se enfocó, negativos, ¿por qué? Porque se enfocó en todo lo malo. Tú sabes, no, esa tierra está horrible, se traga a la gente, ¿te acuerdas la historia? ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que ninguno de esos 10 pudo entrar a la tierra prometida. Pero bueno, esta ya es otra clase muy buena también. Pero puedes estudiar la historia en Números 13 y 14. Y sabes, yo quiero animarte, debemos tener cuidado de no ser así, hermanas, religiosas negativas, que sabemos de Dios, pero nuestra fe viene más de lo que vemos, de las circunstancias difíciles o de las personas difíciles.
en vez de mirar a Dios, que estamos más viendo todo lo que está mal, lo negativo, las dificultades, pero no vemos a Dios. Por eso la fe de Rahab es admirable, porque ella con lo poco que sabía o había escuchado de Dios le creyó, tuvo una fe tan fuerte y firme que le hizo ser muy valiente hasta poner su vida en riesgo. Y bueno, continuamos ahí en el versículo 12. Fíjate lo que Rahab les dice a estos dos hombres. Por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor, que van a tratar bien a mi familia, de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es de ellos. Sálvenlos de la muerte. ¡Wow! Me conmueve que Rahab no solo pensó en ella, sino ella pensó en su familia. Rahab era una buena hija, una buena hermana. Ella fue un instrumento de salvación para otros. La fe de Rahab fue una fe salvadora. Ella pensó en su padre, en su madre, en sus hermanos y hermanas. Rahab, a pesar de todas sus fallas, a pesar de todo lo que hacía, se preocupaba por su familia. Fue una buena hija. Y sabes, hermana, más adelante leemos versículos 17 y 19, que ellos le contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte, pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta soga roja en la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su muerte. Mira, amándolos como los amaba, Rahab no los hubiera podido salvar si no los ponía donde estaba ese cordón rojo colgado en su ventana. Si uno de sus familiares estaba fuera de su casa cuando llegaran todos los israelitas a tomar la ciudad, seguro morirían. ¿Sabes? Seguramente Rahab pudo llegar a tener mucha resistencia por parte de su familia. Y hay estudiosos de la Biblia que relacionan este simbolismo del listón rojo como lo que Dios iba a hacer en un futuro con la sangre de Cristo. Qué interesante que en la casa de Rahab, un lugar donde había habido tanto pecado, donde ella practicaba la prostitución, donde había inmoralidad y pecado, ahora ese mismo lugar, por la gracia de Dios, por la compasión que Dios tuvo y esta promesa de ese listón, dijo, ahora ese lugar es el que los va a salvar. Llévalos a tu casa, que se resguarden ahí. Y ese cordón es como mi señal de que yo voy a cumplir la promesa, que tu familia va a estar bien. ¡Wow! ¿Sabes? Tal vez la familia de Rahab, me imagino a Rahab viendo con su mamá, con su papá, con sus hermanos, no sé, le han de haber dicho, estás loca, ¿no? Tal vez ella diciéndoles, ay, es que si no vienen va a pasar esto, hablé con los israelitas, van a destruir la ciudad. Imagínate toda la oposición que Rahab pudo tener. ¿Cómo se te ocurre hacer trato con estos hombres? Son nuestros enemigos y el rey se entera, te van a matar, estás loca. Ni me imagino todo lo difícil que ha de haber sido para ella. Pero ¿sabes qué es increíble? Que a pesar de lo difícil que haya sido, Rahab llevó a su familia a su casa. Yo quiero animarte, hermana. Muchas tenemos años en la fe, muchas hemos invitado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, y a veces hemos encontrado resistencia. A veces nos han dicho tal vez, estás loca, ya deja de molestarme. Pero yo quiero animarte que no nos falte la fe, que sigamos perseverando con nuestra familia, que podamos llevarla a Cristo, que podamos llevarla a ese lugar donde puedan ellos ser preservados. Y sabemos que ese lugar es en una relación con Dios, convirtiéndose a Dios. Y sé que es la oración que muchas hacemos por nuestra familia. Y si tu fe se ha debilitado, yo te animo que se renueve, en no cansarnos, en seguir insistiendo por nuestra familia. Rahab decidió creer, no fue solo una emoción, no fue guiada por sus
conocimientos o las circunstancias. Ella fue guiada por su fe en Dios. ¿Sabes la gran diferencia que nuestras vidas hace el creerle a Dios? Rahab decidió en quién creer. La vida de esta mujer y de toda su familia cambió radicalmente porque ella decidió creer en Dios. Y tú puedes terminar de leer toda la historia en el libro de Josué, donde vas a leer que, pues sí, la ciudad de Jericó junto con sus habitantes fue destruida, menos Rahab y su familia. Ellos fueron integrados al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué pasó con Rahab? Con Rahab, la prostituta, ella fue integrada al pueblo israelita y se casó con un príncipe. ¿Cómo lo ves? Es inspirante lo que Dios puede hacer en la vida de una mujer redimida, de una mujer que decide tener fe. Ella se casó con Salmón, príncipe de Judá, y tuvieron un hijo llamado Boz. Boz, ¿te acuerdas de este Boz que era rico y tenía muchas tierras? Y Boz fue quien se casó con Ruth. O sea, que Rahab fue la suegra de Ruth. ¡Wow! ¿Cuánto bendijo Dios a Rahab? ¿Quién hubiera pensado? Esa mujer que no tenía esperanza, esa mujer que tenía todo en su contra, lo que Dios hizo en su vida, la bendijo con un hombre increíble, con un príncipe, con un buen hijo, como fue Boz, y con una mujer de fe que fue su nuera, Ruth. Rahab, que fue una mujer de fe, tuvo una nuera que fue otra mujer de fe, que fue Ruth y que era una excelente nuera. Qué increíble la bendición que Dios da cuando uno tiene fe. Rahab fue también la bisabuela del rey David. Y Rahab fue de la línea ascendente de la familia donde después nacería Jesús, nuestro Señor y Salvador. Me hace pensar en esa escritura que dice que Dios tiene poder para hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar por medio de su poder que actúa en nosotros los creyentes, los que tenemos fe. Es impresionante cuando tú decides creer a Dios lo que Él puede hacer. A Dios no le importa tu pasado. Rahab es la muestra palpable del amor de Dios por el mundo. Ella, por encima de su pasado oscuro, aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando los fariseos llevaron ante Jesús a María Magdalena para apedrearla? Jesús le dijo a María, yo no te condeno, porque sabía perfectamente que detrás de cada vida hay una historia personal que solo Él sabe comprender y perdonar. En Hebreos 11, del 1 al 2 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Tener fe no solo es saber de Dios, ni siquiera es saber lo correcto de Dios. Tener fe no solo es ir a una reunión a la iglesia o leer la Biblia. La fe que Dios aprueba es aquella que está convencida de la realidad de aquello que no ves. Convencida de que Dios va a cumplir su palabra. Convencida de que Dios va a cumplir cada una de las promesas que nos ha hecho. Y tú puedes decir ahorita, amén, yo lo creo. Pero quiero que reflexionemos si tu fe, si mi fe es congruente con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir. Y no hablo de ser perfectas. Sin duda, cada día seguimos siendo renovadas y perfeccionadas por la gracia de Dios. Pero hablo de una fe con hechos, de una fe congruente. ¿Por qué, hermana? Porque si Dios me enseña a perdonar y yo me sé la escritura de memoria, pero me siento mal con una persona que digo, ay, no la quiero ver, ¿eh? De lejitos mejor, porque no la soporto. La veo y se me hace el estómago chiquito. O si Dios nos enseña en su palabra a no mentir, a no chismear, a respetar a nuestro esposo, a tratar a los demás con amor, como Jesús me ha tratado,
¿Realmente nuestra conducta va congruente con lo que creemos? Y es algo, hermanas, que debemos reflexionar cada una. Lo vivimos y ahí es donde nos damos cuenta, ¿realmente estamos teniendo esa fe que agrada a Dios? En Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien le busca. ¿Y pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Agradamos a Dios. Me van de los ojos. Ya vamos a terminar. ¿Si pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Agradamos a Dios no porque vamos a una iglesia, o porque somos buenas personas, o porque tenemos buenos sentimientos, sino porque tenemos fe, hermanas, que Él existe, que es real y que su palabra es la verdad. El pollo se dio una grande, pero mira, vamos a poner. Yo quiero animarla que busquemos tener una fe que agrade a Dios. Pero Fe, hermana, es lo que determina tu futuro. Tu fe y no tu pasado, y no tus habilidades, y no las personas. Es tu fe lo que va a determinar tu futuro. Terminamos con esta escritura en Hebreos 11:31. Fue por la fe de Rahab la prostituta. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios. Pues ella siempre en paz trabajo ofrecía. ¿Sabes? Dios nos deja en su palabra la historia y el ejemplo de Rahab, no solo para que la admiremos y digamos, wow, respeto para Rahab, sino para que podamos aprender de ella y no desanimarnos y darnos por vencidas. Sea lo que sea que hoy estés pasando, yo te animo, hermana, que renovemos nuestra fe, que no nos demos por vencidas, que podamos de verdad creerle a Dios, ¿no? Quiero animarlas a cada una de ustedes que están escuchando esta clase, que podamos crecer en nuestra fe, y esas mujeres de fe como lo fue Rahab. Muchísimas gracias a todas y a Dios y a la gloria.